En la parte, en lo que sigue de lo que ha expuesto su amigo Eduardo, para empezar a ver todo este asunto. Y es cierto, la queja recurrente de todos los que hacemos la cultura es que el Estado nunca nos apoya. Y quizás nos vamos a morir así. La pregunta es ¿por qué? Yo tengo una respuesta. Lo he escrito en algunos artículos, lo sustento en algunas ponencias y trabajo también por eso. El tema es concreto para mí, desde mi punto de vista y la teoría que uso, ¿no? Es lo siguiente, porque la cultura, o los hacedores de cultura, todavía no entienden o no entendemos que tenemos que vincularlo a la economía. He visto, está bien, uno de los factores de desarrollo, quizás la definición de la UNESCO es más clara sobre el eje del desarrollo de las sociedades, es la cultura. Y entonces eso indica que tiene que estar vinculado fuertemente a la economía. Si la población no observa que con la cultura hay beneficio, no le importa. ¿Para qué le va a importar algo que no le trae ningún beneficio? Es como alguien comprar un libro, lo lee y siente que no tiene ningún beneficio, ni siquiera en el ámbito placentero. ¿Para qué va a seguir comprando libros? Ese es el tema. Entonces, aquí, cuando yo estoy insistiendo hace un buen tiempo sobre el tema del mercado cultural, hay que crear ese mercado. La ley del Ministerio de Cultura señala el rol de liderazgo de este ministerio. No es el rol del municipio ni del gobierno regional. El rol del ministerio es el de liderar todo el sector cultura. Y en el caso del gobierno regional y el gobierno municipal, hay un área, una gerencia que debería trabajar eso en concordancia con este ministerio. Es la gerencia de desarrollo social. Esa gerencia, para evitar los problemas que nos ha contado Eduardo, que son reales, porque hay una serie de incompetentes que llegan a ser regidores, pero también hay una serie de incompetentes que llegan a ser gerentes. Esos gerentes de desarrollo social no buscan desarrollar proyectos culturales que se articulen como obras de la cultura. Si se piensa que desarrollar una pista, el agua y el desagüe son importantes para la salubridad de las personas y para darle eso que llaman, entre comillas, calidad de vida, es del mismo modo que hay que hacer obras culturales para que pueda también acompañarse a la calidad de vida. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las obras culturales que plantea el municipio o plantea el gobierno regional? Entonces uno se pregunta, ¿quién tendría que proponer esas obras? Porque el gerente de infraestructura, por ejemplo, dice, señores, aquí hay que hacer pista, aquí hay que hacer un reservorio, aquí hay que hacer una escuela, aquí hay que hacer... ¿Y quién plantea las obras culturales? El que tiene la responsabilidad es el gerente de desarrollo social. Pero estos señores o entran para vincularse al asunto de la producción a través del vaso de leche y no resuelven los problemas que le interesan a los miles de creadores que hay. Pero no solamente creadores, sino también creadores o distribuidores o productores de los bienes culturales, que es otro tema. Entonces el primer criterio que es, pero ¿quién tiene que liderar eso? Es el Ministerio de Cultura. Ese liderazgo está en primera cuestión. Por eso a mí me gustaría, una vez he dado una charla aquí mismo, que los funcionarios del Ministerio estén para entender esta situación de la vinculación de la cultura con la economía y cómo se hace de verdad factor o eje de desarrollo de los pueblos la cultura. Eso no lo han entendido bien en Chile, no lo han entendido bien en Colombia y lo están desarrollando. Aquí tenemos problema. El segundo problema es que está centralizado. En Lima están haciendo obras de cultura y con grandes inversiones. Acaban de plantearse una obra cultural vinculando turismo con artesanía en Ayacucho. Proyecto bicentenario.
nosotros vamos a tener el Bicentenario en el 2020. También debe de haber un tema aquí. Ese centralismo también, así como el centralismo político nos ha hecho mucho daño durante el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, eso mismo sucede en cultura y en cualquier otra área. Pues aquí también tenemos que ese aspecto de gobernar. Pero ubiquémonos al tema. ¿Qué cosa es el mercado cultural? ¿Existe el mercado cultural aquí? Sí existe, solo que es informal. Es lo mismo que sucede en la economía. El 70% de las actividades empresariales culturales son informales. El caso más emblemático son las bandas de músicos o las orquestas de música. Todos hacen contratos, incluso 10.000, 15.000 según el tipo de fiesta o el tipo de matrimonio. Pregúntenme si dan factura o boleto. Pregunten si cotizan a salud, cotizan a ONP o algo. Ese es un tema. Entonces el primer criterio es que eso es informal y es desorganizado, pero ahí está. Y eso nomás ya nos da una primera idea de lo que debería hacerse desde aquí y desde las instituciones que están vinculadas a la gobernanza. Formalizar e institucionalizar a los actores de la cultura en ese mercado. Eso va a hacer sostenible el mercado cultural y la producción cultural. Estuvimos el otro día en Jauja. Ha venido la doctora Christine Astor, que hizo el proyecto Alto Mantaro. Entre las cosas que se contó y que estuvimos con su proyecto, yo trabajo en las excavaciones, todo, directamente 50 personas de la zona, indirectamente a 300 personas. La pregunta es, ¿los proyectos culturales generan trabajo? Sí, generan trabajo. Entonces hay que hacer la cadena de valor. Desde el que crea, produce, distribuye, consume y consigue la inversión. Si nosotros no entendemos esta relación económica de la cultura, siempre vamos a esperar que Papá Estado nos dé o nos apoye. Y Papá Estado tiene otras prioridades. Y es un tema. Si ve que se puede juntar con factores o aspectos económicos que generen trabajo, sostenibilidad, viabilidad, ¿por qué están apoyando lo de Ayacucho? Porque lo están vinculando con el turismo y con la artesanía. Y es muy bien hecho completo. Eso, entonces, un primer asunto que yo encuentro, además lo investigué un poco con profundidad cuando hice la tesis de posgrado sobre el mercado que es informal. Yo tengo la lista y cuántos cotizan, cuántos no, todas esas son. Y hay que institucionalizar. Y también lo he escuchado, por ejemplo, hay doble. El Ministerio busca institucionalizar con los grupos de teatro, de música, pintores, y la Municipalidad en el Instituto de Cultura también hace lo mismo. Doble función, doble esfuerzo. ¿Cuál es el resultado? Eso es lo que habría que evitar. Pero eso podemos evitarlo si es que se articula todo este sistema cultural y que por ley señalado va a liderazgo. Si el liderazgo no funciona, bueno, podemos replantear el asunto, pero debería ser su responsabilidad. Ese es un tema que hay que... Ahora, este mercado, esta existencia nos plantea dos situaciones. ¿Cuál es el tipo de consumidor cultural que hay acá en Huancayo? Lo que señala es que primero, es fragmentario, es por nichos de mercado. Entonces, el más visible es el folclore. Ahora, ¿cómo se da? Ustedes vean las fiestas que se hacen. Lo que sí existe en Huancayo es multiculturalidad, pero todavía no existe interculturalidad. La pregunta, ¿dialogan estos pueblos culturales? Cada uno hace su fiesta, cada uno centraliza, pero no hay un diálogo. Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos culturalmente eso? Para generarle valor, para observar bien al consumidor cultural.
Entonces nosotros tenemos que detectar quiénes son los consumidores culturales. Tenemos que tener un mapa muy exacto. ¿Cuántos leen? ¿Qué leen? ¿Cuántos van al cine? ¿Qué películas? ¿Cuántos van al teatro? ¿Cuántos consumen plástica? ¿Cuántos ven videos? ¿Cuántos van a los cuentacuentos? ¿Cuántos van a todos esos aspectos? Eso nos podría precisar bien con claridad el tipo de consumidor cultural que tenemos. Esto es muy disperso. Entonces, esta dispersión, en lugar de ser una fortaleza, por la diversidad, se convierte más bien en una debilidad. No nos ayuda a generar más riqueza a partir del desarrollo cultural. Ese es otro. Entonces, eso también hay que ver. Ahora, ¿existen productos culturales? ¿Cuáles son los productos culturales? Uno, hay dos tipos más o menos de los. Uno son los emergentes. ¿A qué le llamamos los emergentes? A los que se van acomodando a las modas, a las situaciones de ocasión, a las tendencias generales. Eso se observa mucho en el folclore, en el grupo de música, y también el productor cultural en este caso es oportunista. Es decir, es igualito que el empresario bancario. El empresario bancario invierte en productos de rápida rentabilidad. Entonces, por ejemplo, un empresario ve que la papa está subiendo y hace su proyección, ese año invierte en papa. Pero si al otro año ve que eso no invierte en otra cosa, ¿no? Es solo de oportunidades. El economista Palomino, que ahora está en Perú, me decía, el empresario bancario es timbero, solo apuesta en lo inmediato. Entonces, eso se convierte en una realidad en la economía porque no te permite generar propuestas económicas a largo plazo. Eso podría explicar por qué, por ejemplo, no hay inversiones en un teatro aquí en la zona. Y es curioso, porque hace 50, 60 años el señor Dobregalal sí invirtió en teatro. Uno dice, ¿cuál era la diferencia de estos empresarios? El señor Dobregalal es lo que hace el cine central, ¿no? O el cine hermano. Invirtió en un teatro para la ciudad privada. El empresario dijo, ¿por qué no invierte en teatro? ¿No es negocio? Uno puede rapidito, es que es un ignorante, es un empresario analfabeto. Pero el empresario no se mueve solo por la cuestión cultural, se mueve por la cuestión de la rentabilidad. ¿Por qué no hay más revistas aquí? Periódicos. Es curioso, hace 100 años había más periódicos y revistas que las que hay hoy. Y ayer era más difícil hacer eso que hoy es más sencillo por la tecnología. ¿Por qué? La población era menos inteligente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces aquí puede entrar otra cuestión ya de carácter histórico, la visión de la ciudad y qué es lo que quieres con tu ciudad. Y eso desde mi punto de vista, y está en el último número de este pario que el día viernes vamos a presentar a la colectividad. Me planteé en un artículo que se llama Más allá de la ciudad incontrastable, es que esa clase huancaína que tenía la visión de ciudad incontrastable quería construir una ciudad a su imagen y semejanza. Cuando ellos se van y viene todo este proceso migratorio, se pierde. Hoy día la diversidad, en lugar de ayudarnos a construir una visión y una identidad, si es que es posible, no la tenemos. Y ahí se pierde. Y entonces sucede, o por lo menos intento explicar una situación a partir de estos datos que tengo. Ese es el problema. Ahora, lo que se observa aquí en este mercado es otro. Hay una demanda y entonces hay una oferta. Pues las economías reales no funcionan así. Las economías reales funcionan a partir de la oferta a la demanda. El productor, para darle solidez a la industria
al desarrollo económico, genera productos, obviamente relacionados a la demanda. Pero si solo tenemos demanda, entonces, ahí está. ¿Qué quieren? Una discoteca de estas características, ya, esto, le damos eso. ¿Pasa eso? Cambiamos. ¿Pasa eso? ¿Por qué no es al revés? Se generan propuestas de bienes culturales, de productos culturales, y se desarrolla hacia largo plazo. Eso es lo que hace cualquier empresa seria. Tiene que tener desarrollo a largo plazo, no a corto. Ese es otro elemento que se encuentra. Entonces eso nos lleva a visualizar una segunda especie de política. Hay que crear un mercado sano. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Un mercado sano es donde la oferta sea la primera y la demanda después. Ahora, ¿qué significa? Que en realidad el sector cultural liderado por el Ministerio tiene que participar o estar involucrado en las políticas económicas de la República. Aquí los que estamos involucrados en cultura nunca participamos en el desarrollo de las políticas económicas. Ese es un asunto que valdría la pena pensar. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, alianzas con los sectores empresariales culturales. Una vez conversando con este señor de Antojitos, que hoy es congresista, él decía, yo soy un empresario cultural. Oiga, pero ¿cómo usted va a hacer si usted hace una chingada? Sí, pero ¿quiénes tocan ahí? ¿A qué viene la gente ahí? A uno se pregunta. Felipe Pinto, los boleristas como Agustín Lara, ¿dónde creaban sus canciones? ¿Bajo qué contexto creaban? ¿De vida sana, cuerpo sano, mente sana? No creo. Yo no estoy diciendo que todos entren a ese plan, solamente estoy explicando. Hay un desarrollo. La música folclórica, la música del vals, la música popular tiene mucho de eso. Por ejemplo, los dueños de los restaurantes turísticos no saben que están haciendo empresa cultural. ¿Qué cosa venden? Ellos creen que venden comida. Ellos están vendiendo la historia culinaria a través de un producto. Cuando alguien va con una pachama, no está yendo pensando en la nutrición de la pachama o en lo nutritivo de la química. Está yendo en el sabor, en el recuerdo histórico, en su sentido, hacia eso. Cuando alguien va a una fiesta popular de estos concursos de bailes, habla de Yungo, K-pop, todo lado, ¿a qué va? Entonces aquí tenemos que entender estos asuntos con mejor criterio. Los empresarios culturales pueden ayudar a desarrollar, porque son los primeros en ayudar a mover el eje económico y a generar trabajo. Este presentador Chispita, es un exalumno, él me cuenta cómo se mueve toda la cadena folclórica, donde él, siendo solo presentador, es una parte de esa cadena. Es todo un aparato. Segundo, para la gobernanza con las autoridades políticas de la región. ¿Qué significa? Ordenanzas, principalmente ordenanzas, y planes y proyectos. Cuando el alcalde presentó, ahora el alcalde presentó que tenemos 50, 60 cámaras vigilando la ciudad, dije, ¿no sería mejor que antes de vigilar a la gente? Existe, sí, hay promotores, bastante, pero es una gestión empírica. Necesitamos buscar que sea profesional. Y eso nos va a llevar a una gestión mucho más precisa, de tal modo que este mercado se haga sólido, se haga sostenible, se haga viable y al mismo tiempo sirva, ahora sí, para el desarrollo. Yo ponía un ejemplo cuando discuto con mi amigo Germán, ¿no?, sobre el patrimonio.
sorprendería a las personas de un lugar que no tumben las casas históricas o antiguas. Si la gente lo ve como casa vieja, nunca lo va a